Es muy bien sabido que muchas personas, cuando tienen un acercamiento al Señor, una de sus luchas más fuertes es el distanciamiento de las personas y las prácticas mundanas. Alejarse de algunas personas con las que se ha compartido muchos momentos y situaciones, abandonar aquellas costumbres o hábitos que tanto disfrutábamos, definitivamente no es nada fácil. Pero es un mandato del Señor y un paso que hay que dar obligatoriamente si queremos avanzar en nuestro caminar con el Señor y en el proceso de nuestra transformación y liberación del pecado. Esta es la enseñanza y el principio que nos trae el apóstol Pablo en nuestro devocional de hoy. Veamos primeramente tres mandatos frente a los incrédulos y sus prácticas. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 6, la primera parte del versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A lo largo de todas las Escrituras, nosotros observamos que una de las primeras cosas que el Señor hace cuando llama a alguien para que le sirva es apartarlo de su entorno. Esto fue lo que pasó con Abraham, cuando le dijo, vete de tu parentela y de tu casa. Lo mismo pasó con Moisés, cuando lo apartó de las comodidades de Egipto y lo llevó a criar ovejas. Y aún el pueblo de Israel también lo apartó cuando lo rescató de Egipto y se lo llevó al desierto durante 40 años. Y lo mismo hace con la iglesia, apartarla del resto del mundo. El apóstol cita a Isaías acá para recordarle a los corintios que desde la antigüedad la voluntad de Dios ha sido que su pueblo esté aparte de los inconversos. De hecho, les mandó que ni siquiera tocaran las cosas de los paganos. Así que los tres mandatos que el Señor nos da en esta primera porción son salir, apartarse y no tocar. Al igual que el pueblo de Israel, los corintios y también nosotros debemos salir de aquellos entornos donde estamos expuestos a seguir en el pecado. Hermano, solo Dios y tú sabes cuál era tu entorno cuando el Señor te llamó. Tal vez estabas en medio de las parrandas, en medio de la fornicación, en medio de la drogadicción, del alcoholismo, en medio de la delincuencia. El mandato del Señor entonces es, sal de allí, toma distancia de ellos, apártate para el Señor. Porque de lo contrario, mi amado hermano y amigo, si no tomas distancia, si no sales de estos círculos, va a ser supremamente difícil que te puedas desligar del pecado y servir al Señor con verdadero compromiso. Siempre vas a estar tentado. La corriente probablemente te va a arrastrar. Y esto es lo que generalmente sucede. Por ejemplo, si tú tienes un trapo blanco y lo tiras en medio del lodo, ¿tú qué crees que va a pasar? Ese lodo no se va a blanquear porque tiraste en medio de él un trapo blanco, no. Lo que va a suceder es que el trapo blanco se va a enlodar por todo el lodo en medio del cual tú lo tiraste. Lo ideal sería entonces que un cristiano viviendo en medio del pecado y los incrédulos termine convirtiéndolos a ellos al cristianismo. Pero eso sería lo ideal. Pero desafortunadamente, en la gran mayoría de casos, pasa lo contrario. Los incrédulos terminan descarriando al creyente. El otro mandato es no tocar lo inmundo. Esto quiere decir agarrar fuerte con las manos o aferrarse a algo inmundo. En este caso, algo que Dios ha prohibido o que se ha usado con fines pecaminosos e impuros. Entonces se debería entender como no aferrarse a las cosas que la gente que no conoce de Dios se aferra. Por ejemplo, el apego desmedido al dinero, al materialismo, los vicios y pecados a los que los inconversos se aferran. Un creyente no debería tener estos apegos. Antes bien, si los tiene, debería pedirle a Dios que lo libere de ellos. Pero aparte de estos mandatos, el apóstol también habla en nombre de Dios con dos hermosas promesas para los que le obedecen en este sentido. Dice la segunda parte del versículo 17 y el 18. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Desde el inicio de la iglesia primitiva y aún entre el pueblo judío siempre se ha tenido la convicción y la creencia que Dios actúa como un papá, que trata a su pueblo como un buen padre de familia trata a sus hijos a quienes tanto ama. Un buen padre de familia corrige a sus hijos, los disciplina y si es posible los castiga, pero nunca deja de amar y de cuidar a sus hijos, estén donde estén y en todo momento. Estas promesas
que Pablo menciona no solo eran para los corintios, también son para nosotros, hermanos. En primer lugar, promete entonces recibir a todo aquel que decida apartarse para Él en obediencia y santidad. Y lo que esto significa es que Dios no rechaza a nadie que venga a Él, como dice el salmista, con un corazón contrito y humillado. O así como el padre del hijo pródigo, que todos los días estaba esperando que su hijo regresara, y tan pronto regresó, su padre estuvo atento a perdonarle y darle una nueva oportunidad. En ningún momento lo rechazó. En segundo lugar, el Señor promete ser el Padre de estos que vienen a Él en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ha decidido por su mero amor y su gracia recibirte como su hijo. ¿Qué padre de familia no quiere lo mejor para sus hijos? Yo creo que todos buscamos y queremos lo mejor para ellos. Entonces, si nosotros, siendo malos, pensamos así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, como lo dijo el mismo Jesús? Así que, apreciado hermano, si realmente deseamos disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios, es imprescindible que tomemos distancia del mundo y aquellos que nos inducen a él. Vamos a orar, hermanos. Poderoso Padre, santo y maravilloso Rey del universo, te damos infinitas gracias por tanta bondad y compasión para con tus hijos, aquellos que tú has apartado para ti. Señor, tú que conoces nuestro corazón, sabes la lucha que muchos tienen para desligarse de su mundo pecaminoso y de las personas que los empujan hacia él. Por eso, hoy venimos rendidos ante ti, rogándote y suplicándote que nos ayudes y nos des las fuerzas para tomar estas decisiones y dar estos pasos de fe y de obediencia. Ayúdanos a estar cada vez más lejos del mundo, pero más cerca de ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Y es nuestra oración que todos los días la palabra de Dios vaya transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir también. Medita en esta palabra y la palabra que Dios nos concede todos los días a través de estas pequeñas gotitas espirituales. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana. Comparte este mensaje.